¿Qué sucede cuando la inocencia es castigada con una crueldad que hiela el alma? La historia que estás a punto de escuchar no es solo sobre una niña indefensa y un hombre que se creía dueño de la tierra y de los destinos. Es sobre un secreto enterrado, un recuerdo bordado en un simple trozo de tela y un testigo silencioso que nadie nunca tomó en cuenta. Un viejo burro que lo vio todo. Esta es la crónica de cómo un acto de humillación se convirtió en la semilla de una revolución, demostrando que la lealtad más pura a menudo proviene de donde menos la esperamos y que no hay poder tan grande que no pueda ser derribado por la fuerza de la verdad y el coraje de un pueblo unido. Prepárate para una historia que te romperá el corazón, solo para reconstruirlo más fuerte. Antes de sumergirnos en este relato, me encantaría saber desde qué rincón del mundo estás acompañando esta historia. Es una alegría inmensa para nosotros saber que estas narraciones pueden tocar corazones en tantos lugares diferentes. Tu comentario crea una conexión muy valiosa y nos llena de energía para seguir buscando relatos como este. Por favor, déjanos saber abajo de dónde nos escuchas. El sol caía a plomo sobre el polvo del camino, un castigo silencioso para los desposeídos que vivían al margen de la hacienda Salazar. Aquel lugar era un mundo aparte, una fortaleza de riqueza y poder cuyas murallas no solo dividían la tierra, sino también los destinos. Para la pequeña Elara, cada ladrillo de ese muro era un recordatorio del día en que su vida se detuvo, el día en que su madre entró por esos portones para nunca más volver. Desde entonces, la niña vivía en una especie de limbo, una espera silenciosa cargada de un dolor invisible que nadie se detenía a consolar. Su única ancla en este mundo era un recuerdo tangible, un pequeño pañuelo bordado con hilos de colores que su madre había cosido para ella. Ahora ese pedazo de tela, su última conexión con el calor de un abrazo perdido, ondeaba tristemente, atrapado en una astilla de la cerca, como un fantasma de la felicidad que le fue arrebatada. Nadie imaginaba el coraje que se escondía en ese cuerpo tan frágil. Impulsada por una necesidad más fuerte que el hambre o el miedo, Elara tomó una decisión. No era una ladrona buscando algo de valor, era una hija tratando de rescatar el último fragmento de su alma. Se deslizó por una abertura en la cerca, y el aire dentro de la propiedad se sintió distinto, más frío, cargado de secretos y de una opulencia que olía a soledad. Avanzó con el corazón martilleando en sus oídos, sus pequeños pies descalzos, apenas haciendo ruido sobre la tierra cuidada. Sus ojos estaban fijos en su objetivo, el pañuelo. Al tomarlo, un suspiro de alivio escapó de sus labios. Por un instante, al sentir la textura familiar en sus dedos, el mundo pareció volver a su lugar, pero la sombra que de repente la cubrió por completo fue el presagio de que su infierno apenas comenzaba. Don Ramiro Salazar se erguía sobre ella, un coloso de arrogancia vestido con ropas impecables que contrastaban con la miseria que él mismo sembraba a su alrededor. Sus ojos, fríos como el acero, no vieron a una niña recuperando un recuerdo, vieron una plaga, una invasora en su reino personal. «Así que tenemos una pequeña rata hurgando en mi propiedad», dijo su voz, no alta, pero afilada como un cuchillo. Le arrancó el pañuelo de la mano con un gesto brusco, y con ello le arrancó a Elara la última hebra de esperanza. Ella no gritó, no suplicó. El terror le había robado la voz. Solo sus ojos, inmensos y llenos de lágrimas silenciosas, hablaban de la injusticia que estaba sufriendo. Para Salazar aquello no era suficiente. El desprecio en su mirada exigía una lección, una que nadie en el pueblo se atrevería a olvidar. No la entregó a las autoridades. Eso habría sido demasiado rápido, demasiado compasivo. En su lugar la arrastró por el brazo hasta el límite más desolado de sus tierras, un paraje donde solo crecían la maleza y el olvido. Allí, un árbol viejo y retorcido se alzaba como un esqueleto contra el cielo anaranjado del atardecer. Con una frialdad metódica,
cortó un trozo de soga y la ató al tronco, sin importarle el roce áspero contra la piel delicada de la niña. «Aquí te quedarás», sentenció, su voz desprovista de toda emoción, «para que aprendas que lo ajeno se respeta, que el sol y la noche te enseñen lo que tu madre no pudo». Y sin mirar atrás, se marchó, dejando a Elara en un completo abandono, una figura diminuta y rota cuyo destino ahora pendía de un hilo bajo la mirada indiferente del desierto, y eso lo cambió todo. A lo lejos, oculto entre los matorrales secos que delimitaban el comienzo del desierto, un par de ojos sabios y melancólicos había observado la escena sin perder detalle. No pertenecían a un hombre, sino a Nube, el viejo burro de pelaje ceniciento que en otro tiempo caminaba junto a la madre de Elara. Era una reliquia viviente de días más felices, un ser ignorado por el patrón, pero que guardaba en su memoria el sonido de una risa amable y el tacto de una mano que ya no estaba. La conexión que sentía con la niña no era casual, era un lazo ancestral, un eco de la lealtad que profesaba a la mujer que lo había cuidado. Por eso, al ver a la pequeña atada sola y desamparada, sintió en sus entrañas una agitación profunda, una protesta silenciosa contra la crueldad del mundo, un impulso de proteger a la última semilla de la bondad que había conocido. Cuando el rugido del motor del auto de Salazar se desvaneció en la distancia, dejando tras de sí un silencio denso y opresivo, Nube tomó su decisión. No fue un acto de rebeldía calculado, sino una respuesta pura e instintiva, la manifestación de una lealtad que ni el tiempo ni el abandono habían podido borrar. Con pasos lentos pero firmes comenzó a caminar hacia el árbol, cada paso un desafío silencioso al poder de aquel hombre que se creía Dios. Al acercarse, vio el pequeño cuerpo de Elara, vencido por el miedo y el agotamiento, con las mejillas sucias y marcadas por el rastro de lágrimas secas. El burro emitió un rebuzno suave, bajo, un sonido que no pretendía asustar sino consolar. Era su manera de romper el hechizo de la soledad, una promesa susurrada al viento de que ella ya no estaba sola. La noche llegó con la rapidez de un depredador, y con ella el frío cortante del desierto que se clava en los huesos. Elara temblaba, no solo de miedo, sino por el descenso brutal de la temperatura. Fue entonces cuando Nube reveló la profundidad de su ternura. Se posicionó cuidadosamente a su lado, usando su cuerpo robusto como un escudo viviente contra las ráfagas de viento helado. Su calor, un regalo humilde pero vital, se convirtió en la única barrera entre la niña y la hipotermia. No tenía manos para desatar las cuerdas, pero le ofreció lo único que poseía, su presencia incondicional. De vez en cuando le daba un suave empujón con su cabeza, un gesto de comunicación silenciosa que buscaba anclarla a la vida, un recordatorio constante de que, en la más profunda oscuridad, un corazón leal velaba por ella. Con las primeras luces del alba, llegó un nuevo tormento, la sed. Los labios de Elara estaban secos y agrietados, su garganta ardía. Nube, guiado por un instinto que rozaba la sabiduría humana, se alejó unos metros hasta encontrar un pequeño hueco en una roca donde se había acumulado el rocío de la noche. Con una delicadeza asombrosa, sumergió su hocico y al volver junto a la niña, dejó que las gotas de agua resbalaran lentamente hasta su boca. Fue un milagro de compasión, un acto minúsculo que la mantuvo con vida. ¿Cuántas veces hemos subestimado la capacidad de un animal para sentir nuestro dolor? Si alguna vez un compañero fiel te ha dado consuelo en un momento oscuro, apoya este relato con tu suscripción para que más historias de lealtad como la de Nube puedan ser contadas. Nube comprendió que su vigilia y su calor no eran suficientes. Para romper las ataduras de la crueldad, se necesitaba la intervención de un hombre. Tomar la decisión de dejar a Elara, aunque fuera por un momento, fue una tortura para su leal corazón, pero la urgencia era mayor. Antes de partir, su instinto lo guió hacia el pañuelo bordado que don Ramiro
había arrojado al suelo con desprecio. Con su hocico lo recogió del polvo, un estandarte de la inocencia que ahora llevaba como prueba irrefutable. Y entonces corrió. No fue el galope de un caballo joven, sino el trote desesperado y resistente de un ser anciano, movido por una misión sagrada. El polvo se levantaba a su paso mientras atravesaba el terreno árido, no hacia cualquier lugar, sino hacia el pequeño rancho de Javier, el único hombre que recordaba haber tratado con bondad a la madre de Elara. La casa de Javier era humilde, casi una extensión de la propia tierra que tanto amaba. Él era conocido en la región como el intérprete de la tierra, un hombre cuyo saber no venía de los libros, sino de observar las nubes, de entender el lenguaje del viento y, sobre todo, de escuchar lo que los animales decían sin palabras. Por eso, cuando vio a Nube llegar a su propiedad, cubierto de sudor y polvo, con los ojos desorbitados por el pánico, no lo espantó. Vio más allá del animal, vio el mensaje. Se acercó con calma, ofreciéndole agua, pero el burro se negó a beber, empujando suavemente a Javier con la cabeza en una clara dirección, su cuerpo temblando no de frío, sino de una ansiedad casi humana. Javier entendió que aquello no era una visita casual, era una petición de auxilio. El momento de la revelación llegó cuando Nube, con un último esfuerzo, dejó caer a los pies de Javier el pañuelo bordado. El hombre se agachó y lo recogió, y al instante sus facciones se endurecieron. El color de los hilos, el dibujo de una pequeña flor, lo reconoció al instante. «Este pañuelo», susurró con la voz quebrada, «es de Helena». El nombre de la madre de Elara flotó en el aire, cargado de recuerdos y de una tragedia no resuelta. Todas las piezas del rompecabezas encajaron en su mente con una claridad aterradora. La desaparición de la madre, la conocida crueldad de Salazar, la agitación desesperada de este burro que le pertenecía a ella, y ahora el pañuelo. No había duda. El animal no estaba perdido. Era un mensajero del horror y su mensaje era claro. La niña corría un peligro mortal. Sin perder un segundo, Javier actuó. La contemplación dio paso a una acción decidida, alimentada por el coraje y un profundo sentido de justicia. Gritó a su hermana Carmen que preparara una habitación con mantas y caldo caliente que la necesitarían. Tomó de su cobertizo un cuchillo afilado para cortar sogas y llenó una cantimplora con agua fresca. Se volvió hacia Nube, que lo esperaba con una inteligencia casi profética en su mirada, y le puso una mano en el lomo. «Muy bien, amigo. Entiendo», dijo con voz firme. «Guíame. Llévame con ella ahora». Y así, hombre y animal, unidos por una conexión forjada en la lealtad y la decencia, se adentraron de nuevo en el paisaje desolado, una pequeña caravana de esperanza corriendo contra el tiempo para arrancar a un alma inocente de las garras de la oscuridad. Al llegar al rancho de Javier, Elara entró en un mundo que era la antítesis del que acababa de escapar. El olor a tierra húmeda y a pan recién hecho reemplazó al polvo y la desolación. Los cuidados de Carmen, la hermana de Javier, fueron un bálsamo para su piel herida y para su alma aterrorizada. Con una ternura infinita, limpió su rostro, le dio de beber un caldo caliente que le devolvió el calor al cuerpo y la envolvió en una manta suave. La niña estaba físicamente a salvo, pero su espíritu se había encerrado en una fortaleza de silencio. Se aferraba al pañuelo bordado que Javier le había devuelto, su único puente hacia el pasado, y sus ojos, grandes y vacíos, reflejaban el horror que había presenciado. Era una infancia rota, un pequeño barco a la deriva en un océano de trauma, y Javier y Carmen entendieron que solo la paciencia y el afecto podrían, quizás, reconstruir lo que la crueldad había destrozado. Los días pasaban con la lentitud de la miel. Elara apenas hablaba, limitándose a susurrar un «gracias» o un «sí». Javier y Carmen no la presionaban. Le dieron espacio, le permitieron existir en su silencio, comprendiendo que las heridas del alma no cicatrizan al mismo ritmo que las del cuerpo. Una tarde,
Mientras el sol teñía el cielo de tonos anaranjados, Javier se sentó a su lado en el porche. No le preguntó por Salazar ni por el árbol. En su lugar, con una voz suave, le habló de su madre. «Tu madre, Elena, era una mujer valiente», dijo casi para sí mismo. «Tenía la fuerza del río y la bondad de la tierra fértil». Aquellas palabras, que honraban la memoria en lugar de hurgar en la herida, fueron la llave que abrió una pequeña grieta en la muralla de su silencio. Elara levantó la vista, y por primera vez una luz de conexión brilló en sus ojos. Con la voz temblorosa, apenas un murmullo, Elara comenzó a hablar. Pero no habló de papeles ni de documentos, pues una niña no conoce ese lenguaje. Habló de un secreto, de un juego que jugaba con su madre lejos de los oídos de los demás. Se levantó y con una ramita comenzó a dibujar en la tierra. Trazó una línea serpenteante para el arroyo y un círculo para un viejo algarrobo. Y entonces dibujó el detalle crucial: una roca grande, con una curva peculiar, la piedra con forma de media luna. Susurró. Le contó a Javier que su madre la había llevado allí y le había mostrado una pequeña caja de metal escondida. «Esta es nuestra caja contra los hombres malos, Elara», le había dicho su madre con una seriedad que la niña nunca olvidó. «Si algo me pasa, si no vuelvo, esta caja es nuestra voz. Prométeme que no lo olvidarás». Javier miraba el dibujo en la tierra y sentía un escalofrío recorrerle la espalda. De repente, todo cobró sentido. Elena no había sido una víctima pasiva, había sido una luchadora silenciosa. Sabiendo el peligro que corría, había creado una salvaguarda, un testamento de la verdad, y se lo había confiado a la única persona que nadie consideraría una amenaza: su propia hija. Aquel no era el mapa de un tesoro infantil, era el mapa hacia la justicia. La revelación transformó la misión de Javier. Ya no se trataba solo de proteger a una niña, sino de honrar el coraje de una madre. A veces, el acto de mayor coraje no es un grito, sino un secreto guardado a la espera del momento justo. Si crees en el poder de la verdad oculta, suscríbete y acompáñanos a desenterrar este secreto. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando historias donde la justicia tarde o temprano encuentra su camino. La atmósfera en el rancho de Javier había cambiado. La tranquilidad de los días pasados se había evaporado, reemplazada por una tensión cargada de esperanza y de un peligro inminente. Javier sabía que no podía esperar. Cada día que pasaba era una oportunidad para que Salazar sospechara algo y destruyera cualquier evidencia. La noche, con su manto de oscuridad, era su única aliada. Mientras Carmen lo observaba con el corazón en un puño, Javier se preparaba no como un ladrón, sino como el albacea de la última voluntad de una mujer valiente. Con una pala al hombro y una pequeña linterna de luz tenue, se acercó a Nube, que lo esperaba junto a la cerca. El burro, con su calma solemne, parecía entender la gravedad de la misión. No era solo un animal, era el guardián de un secreto, y su presencia silenciosa infundía en Javier el coraje que necesitaba para enfrentar a la bestia en su propia guarida. Moverse en la oscuridad fue como navegar por un mar de sombras. Javier y Nube avanzaban pegados a los límites del camino, dos fantasmas en una misión sagrada. La hacienda Salazar, a lo lejos, parecía un monstruo dormido, cuyo silencio era más amenazante que cualquier rugido. Javier se guiaba por el mapa que Elara había dibujado en la tierra, pero fue la memoria ancestral de Nube la que resultó ser la brújula definitiva. Al llegar a la zona del arroyo, cerca del viejo algarrobo, Javier dudó, pero Nube no. El burro caminó con una certeza asombrosa. Se detuvo junto a una gran roca con la inconfundible forma de media luna y golpeó la tierra con su pezuña. Luego, empujó suavemente a Javier con la cabeza hacia ese punto exacto. En ese gesto, Javier comprendió que la lealtad del animal era el hilo sagrado que los conectaba a todos, a él, a la niña y al espíritu de la madre ausente. El sonido de la pala rompiendo la tierra seca
pareció una explosión en el silencio de la noche. Cada palabra era un riesgo, un latido de corazón acelerado, una oración silenciosa para no ser descubierto. El sudor perlaba la frente de Javier, no solo por el esfuerzo físico, sino por la tensión de profanar el territorio del enemigo. Se imaginaba las luces de una patrulla, el grito de un guardia, el fracaso inminente. Pero la noche permaneció en silencio, cómplice de su causa, y entonces la pala golpeó algo duro, un sonido metálico, sordo y lleno de promesas. Con un cuidado infinito, como un arqueólogo descubriendo una reliquia sagrada, Javier apartó la tierra con sus manos hasta que sus dedos tocaron la superficie fría y oxidada de una pequeña caja de metal. El corazón le dio un vuelco. La había encontrado. Con manos temblorosas forzó la cerradura oxidada. El haz de luz de su linterna iluminó el interior, y lo que vio le heló la sangre y le confirmó la monstruosidad de los crímenes de Salazar. Dentro había un pequeño diario. En sus páginas, la caligrafía de Elena, la madre de Lara, narraba con detalle las deudas fraudulentas, las amenazas y la explotación a la que eran sometidos los trabajadores. Era la crónica de un dolor invisible que finalmente encontraba su voz. Y junto al diario había más: un anillo de boda de plata, una medalla de un santo, un pendiente solitario, objetos personales de otros trabajadores que también habían desaparecido sin dejar rastro. La caja no solo contenía pruebas, era un pequeño mausoleo, un altar improvisado para las almas olvidadas. Javier cerró la caja, su corazón pesado por el luto, pero su determinación forjada en acero. La justicia para todos ellos, ahora, descansaba en sus manos. Javier regresó al rancho antes de que el primer gallo cantara, con el rostro marcado por la falta de sueño, pero con una resolución de hierro en la mirada. Desplegó el contenido de la caja sobre la humilde mesa de madera, y él y Carmen contemplaron en silencio el testamento de la maldad de Salazar. Su primer instinto fue correr hacia las autoridades, pero la razón, fría y amarga, los detuvo. ¿A quién acudir cuando el poder del opresor tiene tentáculos que llegan a todos los rincones, capaces de ahogar la verdad antes de que ésta pueda respirar? Comprendieron que un solo hombre con una caja de pruebas era un blanco fácil. Necesitaban algo más fuerte que el metal y el papel. Necesitaban un coro de almas heridas, una marea de voces que se alzara al unísono. Su misión ya no era una confrontación directa, sino la creación clandestina de un ejército invisible, una red de susurros destinada a convertirse en un estruendo de justicia. El proceso fue lento, meticuloso y lleno de peligros. Carmen y Javier no buscaron a las familias de los desaparecidos con acusaciones, sino con empatía. Se acercaban como vecinos, compartiendo una palabra de consuelo, un recuerdo del ser querido. Y solo cuando sentían que la confianza había echado una frágil raíz, presentaban la prueba. A una viuda le mostraban el anillo de bodas que su esposo llevaba el día que no volvió del trabajo. A un padre anciano, la medalla que él mismo le había regalado a su hijo. La reacción era siempre la misma: un torrente de lágrimas, un shock profundo, seguido por la chispa de una emoción casi olvidada: la esperanza. Esos objetos, rescatados del olvido, eran la prueba irrefutable de que sus sospechas, susurros y dolores silenciosos siempre habían sido reales. El miedo no se iba, pero ahora tenía un contrapeso: la verdad. Como semillas llevadas por el viento, la noticia comenzó a esparcirse, no en la plaza del pueblo, sino en conversaciones secretas, en miradas cómplices en el mercado, en susurros compartidos al caer la noche. Una familia le contaba a un primo que había logrado escapar de la hacienda. Ese primo, a su vez, hablaba con un amigo que también había sido estafado y humillado por Salazar. El rancho de Javier y Carmen se convirtió en el epicentro de este terremoto silencioso. Personas que durante años habían agachado la cabeza,
paralizadas por el terror, comenzaron a llegar, trayendo consigo sus propias historias de abuso. El diario de Elena se leía en reuniones clandestinas, y sus palabras tejían una red invisible que conectaba cada herida individual en una gran cicatriz colectiva. La red de susurros estaba viva. El miedo seguía presente, un fantasma persistente, pero ya no era un veneno que aislaba. Ahora era un fuego compartido que, en lugar de consumir, forjaba la unidad. Por primera vez en años, aquella gente se dio cuenta de que no estaban solos. La historia de Lara, la niña castigada por aferrarse a un recuerdo, se convirtió en el estandarte de su causa. La lucha ya no era solo por Elena o por los nombres del diario. Era por la dignidad de todos, por la posibilidad de una vida nueva sin la sombra opresiva del patrón. Una sola voz puede ser silenciada, pero el susurro de muchos se convierte en una tormenta imparable. Si tú también crees que la unión hace la fuerza, únete a nuestra comunidad suscribiéndote. Tu apoyo nos permite seguir dando voz a quienes fueron silenciados. La red de susurros era fuerte, un testimonio del sufrimiento compartido, pero Javier sabía que las historias, por más verdaderas que fuesen, podían ser desacreditadas como boatos por un hombre con el poder de Salazar. Precisaban de algo más. Una prueba física que conectara al monstruo directamente con su cementerio secreto. Con esa ansia, releyó el diario de Elena, cada palabra, cada trazo, buscando un detalle que pudiese haber escapado. Y entonces lo encontró, anotado en el margen de una página casi ilegible. Bodega 3, la cisterna ciega. Una cisterna ciega. Como excavador de pozos, Javier sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Sabía perfectamente que una cisterna ciega no era para almacenar agua. Era un pozo seco, un agujero inútil, el lugar perfecto para desechar aquello que se desea que desaparezca para siempre. El horror de la verdad lo golpeó con la fuerza de un impacto. Tenía que entrar allí y ver con sus propios ojos. La puerta de entrada a la boca del lobo provino de su propia historia, de su antigua profesión. Aprovechando una reciente sequía que afectaba a la región, Javier usó su reputación como hombre de tierra para proponer al pequeño consejo local una idea de utilidad pública: inspeccionar los pozos y cisternas antiguos de las grandes propiedades para mapear los recursos hídricos subterráneos. Era un pretexto perfecto, una máscara de civismo que sería difícil de rechazar. Como era de esperar, don Ramiro Salazar, siempre cuidadoso de su imagen de benefactor de la comunidad, no pudo oponerse a una solicitud con sello oficial. Consintió con un aire de fastidio, sin imaginar que estaba autorizando la entrada del hombre que sería su perdición. El escenario estaba listo para el acto final de la investigación de Javier, no como un invasor, sino como una autoridad. Acompañado por uno de los capataces de Salazar, un hombre de pocas palabras y mirada vacía, Javier inició su inspección. Desempeñó su papel con una maestría impecable, midiendo los niveles de agua en otros pozos, tomando notas técnicas, hablando de la sequía con una calma profesional que ocultaba el tamborileo frenético de su corazón. Finalmente, se dirigieron al área del almacén 3. Javier localizó la cisterna ciega de inmediato. Estaba cubierta por una capa de tierra y escombros reciente, visiblemente removida. Esta fue rellenada hace poco, comentó casualmente, recibiendo solo un gruñido como respuesta. Mientras el capataz se distraía por un instante, Javier tropezó cerca del montón de tierra extraída. Dejó que su mano se deslizara por la tierra suelta, y sus dedos se cerraron sobre algo pequeño y duro. Ocultándolo en la palma de su mano, supo que lo había encontrado. Con el corazón en la garganta, pero con el rostro impasible, Javier concluyó su inspección y se despidió del capataz. Lejos de las miradas vigilantes, abrió la mano. Allí, cubierto de tierra, había un botón de nácar, con un tallado único en el centro. Era idéntico al que Elena había descrito en su diario, el botón de la camisa de domingo de un trabajador llamado Santiago, desaparecido hacía más de un año.
Esa era la prueba final, la conexión física entre una víctima y el lugar de su ocultamiento. Antes de salir de la propiedad, con una discreción absoluta, tomó varias fotografías con un pequeño dispositivo que llevaba oculto. La cisterna cubierta, el lugar exacto de la tierra removida y finalmente el botón en su mano. Los susurros ahora tenían una imagen irrefutable. La cuenta regresiva para la caída de Salazar había comenzado. Don Ramiro Salazar no había construido su imperio siendo un necio. El capataz que escoltó a Javier le informó sobre la inspección, mencionando con indiferencia el interés del posero en la cisterna sellada. Al mismo tiempo, otro de sus informantes en el pueblo le habló de las reuniones silenciosas que se estaban llevando a cabo en el rancho de Javier y Carmen. Salazar, como un experto jugador de ajedrez, conectó las piezas sobre el tablero. La niña rescatada, el posero entrometido, los susurros entre los desdichados del pueblo. Por primera vez en muchos años, sintió el suelo moverse bajo sus pies, una vibración casi imperceptible de revuelta. No entró en pánico. El pánico es para los débiles. Su reacción fue fría, metódica y absolutamente despiadada. Decidió que era hora de recordarle a todo el mundo quién era el dueño de sus vidas y de su aliento. El primer ataque no fue con balas, sino con algo mucho más esencial, el agua. Con una sola llamada, Salazar ordenó que se desviara el canal que irrigaba las modestas tierras de Javier. De la noche a la mañana, el pequeño arroyo que era la sangre de su rancho se convirtió en un lecho de tierra seca y agrietada. El impacto fue inmediato y devastador. Las pocas hortalizas que cultivaban comenzaron a marchitarse bajo el sol inclemente, y sus animales, confundidos, buscaban en vano el frescor del agua. Era el comienzo de un asedio lento y cruel, una estrangulación calculada, para demostrarle no solo a Javier, sino a todo el pueblo, el altísimo precio que se pagaba por la osadía. Cada planta muerta, cada animal sediento, era un mensaje de Salazar, una exhibición de su poder omnipotente. El cerco se estrechó aún más. Los hombres de Salazar visitaron, uno por uno, a los comerciantes locales. No necesitaron alzar la voz ni hacer amenazas explícitas. Una mirada, una pregunta casual sobre sus negocios, una mención al problema de Javier, fue suficiente. El miedo es un lenguaje universal. Cuando Carmen fue al pueblo a comprar harina y medicinas, se encontró con miradas esquivas y excusas murmuradas. No nos queda. El proveedor no ha llegado. Las mismas personas que días antes le habían ofrecido su apoyo en secreto, ahora le daban la espalda, atrapadas entre su conciencia y la necesidad de proteger a sus propias familias. El rancho de Javier se convirtió en una isla, rodeada por un mar de silencio y miedo, demostrando que la comunidad que intentaban construir también podía ser usada como un arma en su contra. Finalmente, llegó el ultimátum, entregado por uno de los secuaces de Salazar, no como una amenaza directa, sino como una sugerencia venenosa. «El patrón está preocupado por el bienestar de la niña», dijo el hombre. «Cree que con usted no está segura y sugiere que la devuelva a un lugar más apropiado. También le aconseja que olvide cualquier fantasía que tenga en la cabeza. Sería lo mejor para todos». Era una orden de rendición, entregar a el ara y las pruebas o enfrentarse a la aniquilación total. Javier, de pie sobre su tierra moribunda, viendo la angustia en los ojos de su hermana, sintió el peso del mundo sobre sus hombros. Pero en lugar de quebrarlo, la presión forjó su espíritu con la dureza del diamante. Ya no luchaba solo por la memoria de los muertos, sino por el derecho a existir de los vivos. Salazar, en su arrogancia, cometió el error de todos los tiranos: subestimar el espíritu humano. Su intento de aislar a Javier no sembró el miedo que esperaba. En su lugar, cosechó la vergüenza, y de la vergüenza floreció una ira silenciosa y profunda. Ver el rancho de un hombre bueno morir de sed, ver a su hermana ser humillada en público
y saber que una niña inocente era el peón en este juego cruel fue una ofensa demasiado grande. La intimidación había cruzado una línea invisible, rompiendo el frágil equilibrio de la sumisión. Las conversaciones secretas no cesaron, pero su tono cambió. El murmullo temeroso se transformó en un gruñido indignado. La dignidad silenciosa de Carmen, que enfrentaba el desprecio sin doblegarse, se convirtió en el catalizador que encendió la chispa de la rebelión en el corazón del pueblo. La resistencia no comenzó con un grito, sino con un gesto. Una mañana, Javier encontró una cesta con pan y queso colgada en el poste de su cerca. Al día siguiente, un granjero vecino accidentalmente rompió una tubería cerca de sus tierras, creando un charco donde sus animales pudieron beber. Pronto, estos actos individuales, liderados por la organización de Carmen, se convirtieron en un movimiento colectivo. No podemos dejar que uno de los nuestros muera de soledad y necesidad, decía ella en reuniones secretas. Usando viejos senderos olvidados, crearon rutas clandestinas para eludir la vigilancia de Salazar. La imagen era poderosa. Al atardecer, una caravana silenciosa de hombres y mujeres avanzaba por las colinas cargando jarras de agua y sacos de comida, sus rostros iluminados por una determinación inquebrantable. Un río de solidaridad fluía hacia el rancho sitiado. Enfurecido por este desafío abierto, Salazar envió a sus hombres a bloquear los senderos y poner fin a la insurrección. Pero esta vez no encontraron a un Javier solitario y vulnerable. En su lugar se toparon con un muro humano. Docenas de aldeanos, hombres, mujeres y ancianos, estaban de pie, en silencio bloqueando el paso. No portaban armas. Su única defensa era su presencia unida, sus cuerpos formando un escudo viviente alrededor del rancho. La tensión era palpable. Los matones de Salazar, acostumbrados a intimidar a individuos aislados, no supieron cómo reaccionar ante la voluntad colectiva y pacífica de toda una comunidad. Impotentes contra un ejército que no luchaba, se vieron obligados a retroceder. El rancho de Javier ya no era una isla de resistencia. Se había convertido en el corazón palpitante de una revolución. Con el apoyo y la protección del pueblo, Javier finalmente tuvo el respiro que necesitaba para dar el golpe final. Acompañado por una delegación de los aldeanos más respetados, llevó la caja de metal, el diario de Elena y las fotografías a la ciudad, directamente a la oficina de un joven fiscal, sobrino de una de las víctimas, que estaba más allá del alcance corrupto de Salazar. La tiranía se desmoronó, no por la violencia, sino por un acto de compasión que se multiplicó. La imagen final de esta historia no es la de Salazar siendo arrestado, sino la de Elara, riendo bajo el sol, llevando de la mano a su fiel burro Nube, rodeada de un pueblo que redescubrió su alma. Nos demuestran que la esperanza nunca se extingue mientras haya una persona dispuesta a hacer lo correcto. Cuéntanos qué te ha parecido el desenlace de esta historia. Tu comentario es el aplauso final para todos estos héroes. Y así, con el corazón lleno de esperanza, llegamos al final de este relato. Muchísimas gracias por habernos acompañado hasta este momento, por haber compartido con nosotros cada segundo de tensión, de tristeza y de triunfo. Saber que están ahí, al otro lado de la pantalla, le da sentido a todo nuestro trabajo. Les enviamos un abrazo inmenso, lleno de gratitud. Hasta el próximo video.